Hola a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión de Códigos del Multiverso. Perdón por el comercial, hay que esconder esta marca antes, si no nos van a es la que nos patrocina, sí. No, pues nadie nos patrocina, mi querido Len. Pero bueno, en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre estas fuerzas extrañas del universo, continuando con los temas que estamos entrelazando, y en esta ocasión vamos a hablar de nuevo acerca de estas razas extraterrestres que vamos a llamar negativas, como los reptilianos o también los grises, pero lo más importante es cómo defenderte acerca de estas energías y sobre todo el control mental que pueden ejercer en tu vida, aunque suene muy loco, recordándote que todas estas son teorías, no te vamos a decir si son ciertas o no, y tú eres el que decide, el que investiga, y nosotros solo te presentamos esta información. Para comenzar, pues me gustaría decir que existe este rastro, esta línea que manejó el buen David Icke y que tiene que ver con un chamán que era el líder de su tribu, que me parece que eran los Zulu, que es Credo Mutwa. Y Credo Mutwa o Credo Mutua, pues lo que hacía era narrar las historias antiguas de África, y él explicaba precisamente que los seres humanos habíamos sido creados a partir de una raza reptil que venía precisamente de la constelación de Draco. Interesante que hablaba también que existen diferentes tipos de reptilianos, desde la realeza hasta los guerreros y los esclavos, y también hablaba acerca de los famosos grises, y aquí lo podemos unir, como decía esta voz misteriosa que es Ave en los programas pasados, y que precisamente se dice que los grises surgieron de esta mezcla genética de las razas de Sirio, que por eso son delfínicas, por eso esta piel gris, junto con la tecnología reptiliana y la inteligencia artificial. Si es la primera vez que nos escuchas, sé que está muy loco, pero no deja de ser bastante apasionante todos estos temas, y quisiera iniciar pues diciéndote esto de que este Credo Mutwa, que sí existió, ya falleció, pero Credo Mutwa, reconocido como uno de los líderes chamánicos de su tribu en los Zulu, pues hablaba de estos reptilianos como si fuera algo real, y son historias que se contaron de generación tras generación tras generación. Y con eso abro, mis queridos masters, dándole la palabra a mi querido Master Lenin. Adelante, por favor. Sí, conectando con lo que usted dice, vamos a conectarlo un poquito porque estas leyendas Zulu están muy interesantes. Y esta leyenda Zulu decía que existían dos hermanos que vamos a ver que se parecen a los hermanos Enki y Enlil, que hablamos en el video pasado de los sumerios y los Anunnaki. Pero aquí hablan de otros hermanos que se llaman Impaku y Wawani. Impaku y Wawani. Y estos hermanos también crearon a la humanidad, pero también trajeron, y coincide con muchas teorías que platicamos en ese video, no se lo pierdan, véanlo, acerca de que ellos trajeron, de acuerdo a la mitología, ellos buscaron en el universo buscaron un huevo de un dragón dorado, y cuando lo encontraron, le sacaron la yema. Que podrían ser simbolismos, ¿no? Son simbolismos, sí. ¿No? Son incluso de tecnología. O sea, yo siento que van hacia allá. ¿Por qué? ¿Por qué de tecnología? Porque sacan la yema de ese huevo, lo traen desde ese lugar alejado del universo y lo ponen justamente en la Tierra. Ese huevo se convierte en la luna, coincidente con muchas cosas que hemos platicado. Y desde ahí ponen una estación igual de monitoreo, donde nos están observando, y ahí están viendo las emociones de los seres humanos. Y es muy interesante, ¿no? Porque se van conectando todas estas teorías con cómo los reptilianos sí utilizaron tecnología, e incluso se puede hablar hasta de inteligencia artificial que tal vez exista dentro de la misma luna y que está utilizada para trabajar con las emociones de los seres humanos, porque es parte de la energía, ¿no? Si queremos estar más rapidísimo, también está esta película de Pandora, ¿cómo se llama? De que hicieron los hermanos Wachowski. Matrix. No, la de que hicieron después. Algo de Júpiter. Algo así de Júpiter. Ajá, bueno, ajá. Hay una película. El ascenso de Júpiter. El ascenso de Júpiter. La ascensión de Júpiter. Que habla acerca de lo mismo, pero está basada en estas teorías y en estas mitologías donde existen unos seres extraterrestres que con tecnología controlan a la humanidad y les gusta alimentarse de sus emociones. Completamente de acuerdo, pues el profetizo nos decía, y Ave también, de checar esta parte de cómo nos podríamos proteger, y muchas veces caemos en el juego de tomar bandos de las cosas. Cuando nosotros tomamos bandos de las cosas, estamos jugando un engaño, entonces podría ser una solución
siempre encontrar el punto medio, es decir, el punto del equilibrio. Al principio, Ivanovich, decías padrísimo que a lo mejor la razón de esto también sería como tener esta parte muy reptiliana, así como muy mental, ¿no? Casi sin emociones, con la integración de las emociones. Y planteabas también, ¿no?, que a lo mejor ese era uno de los propósitos de la evolución, el poder integrar estas partes. Entonces se me ocurre, tomando a este autor, a Henry Crane, que a mi gusto parece ser que está dando una visión más integral, sin polarizarse de que tiene que ser una verdad o de que todo es mentira y es una teoría nada más de la conspiración, todo este proceso. Y lo más importante es que tú, lo que promulgamos aquí un poquito o queremos compartir en códigos, que tú saques tus propias conclusiones. ¿Cuáles van a ser esas? Son infinitas las posibilidades. Y la inteligencia artificial finalmente es una tecnología más, como fue la televisión, como fue el radio, como fueron estos líderes que eran carismáticos, como el del bigotito, etc. Entonces hemos tenido diferentes tecnologías y no es la excepción ahora, solamente no polarizarnos. Sobre todo el bigotito es misterioso. Y pues esto obviamente también se conecta, es muy interesante todo lo que dice David Icke. Y también, si quieren, hay un video aquí en el canal de Códigos del Multiverso donde pueden ver el decreto mutua. También existe por si quieren enterarse más acerca de esta persona, de este chamán y lo que hizo. Y también esto conecta directamente con lo que mencionaba desde el punto de vista de don Juan Matus en las enseñanzas de don Juan a Castaneda, con esta cuestión de esta particularidad que ocurrió hace mucho tiempo, en donde don Juan le dice que el ser humano, en su ignorancia y en ciertamente parte de su inocencia, cree que es el que está arriba de la cadena alimenticia aquí en el planeta Tierra y que no tiene un depredador. Pero pues don Juan le explica que eso no es exacto, porque desde hace mucho tiempo un ser proveniente desde los confines del universo llegó aquí al planeta Tierra y creó de alguna manera este sistema para poder alimentarse de la energía de las personas, especialmente de las que son de baja frecuencia. Entonces ahí es muy interesante. Estamos platicando de los voladores específicamente, también hemos comentado sobre eso en otros videos. No de Papantla. No de Papantla, sino los voladores que drenan la energía del ser humano que se mantiene en baja frecuencia, ¿no? ¿Coincido? ¿Sí? ¿Coincido? A ver, la voz misteriosa, sin rostro por el momento. Bueno, aquí tenemos que incluir el tema de los psiconautas. Y este tema se pone interesante porque conecta con lo que dice Master Richard. Y John C. Lilly también. John C. Lilly y David Icke, en donde inclusive hay otros más. Terence McKinnon, creo. En donde debido al consumo de psicodélicos podrían haber desarrollado estas habilidades psiconáuticas, entre ellos Carlos Castañeda. Pero curioso que en esos trips que tenían se dieron cuenta de la existencia de entidades energéticas. Inclusive por ahí pueden googlear y van a encontrar estas fotografías. Pues parece como un tipo célula gigante flotando en el cielo. Como larvas, ¿no? Que serían los arcontes, que serían larvas energéticas. Pero lo interesante es que esto se relaciona con los grises. Y esto se relaciona también inclusive con textos antiguos, como los manuscritos del Mar Muerto y textos correcto, en donde inclusive mencionan que estos seres serían energéticos y que no son apreciados por la vista, pero que están ahí y que de alguna manera roban nuestra energía. Digamos que se mueven en una frecuencia diferente de la luz visible, ¿no? De la que nosotros percibimos. Ahora, siguiendo esta línea y conectándolo con todo esto que estamos platicándoles, pues bueno, resulta que Credo Mutua pues habla de estos reptilianos y precisamente también dice que fuimos creados como esclavos, y la historia que ya muchos conocen, para estas famosas minas de oro, etcétera. Pero sí es interesante hablar que
uniéndolo con lo que hemos platicado anteriormente y en los programas precisamente anteriores, pues diríamos que estas fuerzas reptilianas draconianas del plan luciferino lo que están buscando, lo que buscan es el control total de la conciencia. Entonces, para ello, no nada más se basan en cuestiones, vamos a decir, biológicas, aunque sean extraterrestres, sino que también se utiliza, y mucho, tecnología, físicamente hablando. Esto me recuerda a la famosa frase, que no recuerdo si fue de Arthur C. Clarke, que decía que, pues, en el pasado, cuando una civilización antigua ve tecnología, pues es indistinguible de la magia. Entonces, hay muchas historias en la antigüedad que a lo mejor podrían tener una interpretación científica, ¿no? Este famoso carro de fuego, por ejemplo, en el que se van los profetas, podría ser bien una nave extraterrestre, algo que los compañeros de History Channel pues han hecho muchos programas acerca de ese tipo de cosas. Y siguiendo esta línea, pues existirían esta clase de aparatos como el que platicó Master Richard en la Luna, por ejemplo, este famoso cubo extraño, la famosa energía de sonido y vibración de la cual habla David Icke, que se encontraría en Saturno, etcétera. Ahora, la clave de todo esto es cómo podemos nosotros defendernos de esto, y lo primero es entender que la manera en cómo nos controlan y la base del control es el miedo. Entonces el miedo siempre va a ser lo que nos va a tener precisamente esclavizados. ¿Esclavizados por quién? Por nosotros mismos. Entonces no puede haber esclavitud en la mente de nadie si antes la mente no ha sido esclavizada por uno mismo. Esa es la clave aquí, ¿no? Entonces mientras no tengas miedo, creo que el control se puede perder para ellos. O sea, cuando tú en verdad sueltas el miedo, ya es una señal de alerta para ellos. Regresando al tema de Castaneda, por ejemplo, pues hablaba mucho de eso, ¿no? El control de las emociones, etc. Entonces, como puedes ver, estos temas se interconectan, y también no está de más decir que en las historias de Credo Mutwa, los reptilianos tienen grandes poderes telepáticos. Sí, de hecho, también si quisiéramos conectar con algunos otros temas, en lo que hemos estado hablando, la tecnología pareciera ser de estos reptilianos, pareciera ser la luna. Y esta luna pues, nos tiene como controlados. Incluso David Icke dice que es como si lo que estuviéramos viendo es una proyección holográfica desarrollada a través de esta tecnología de la luna. Y Saturno, dice. Y Saturno, y conectándolo con a quien les guste Tool. También tiene una canción que se llama Saturn Ascent. Y en la astrología, que es el karma y el orden. Sí, exactamente. Entonces todo eso va coincidiendo y pareciera que estamos como entonces en una cárcel. Y cualquier persona podría decir, híjole, entonces ¿qué podemos hacer? Pues estamos totalmente metidos en esta cárcel y parece que nos tienen controlados y somos alimento. Y entonces ¿qué vamos a hacer? Pues la realidad es que, pues ¿qué tienes que hacer? Pues no generar estas emociones, ¿no? Esas emociones negativas. No tendrías que sentir miedo ante todos estos temas, sino más bien abrirte y sentir que estos temas no tienen por qué generarte ningún tipo de emoción, simplemente son parte del conocimiento y parte de la humanidad. Y ejemplo, si tú te la pasas escuchando acerca de estos temas y todo el tiempo te metes a foros donde toda la gente está hablando acerca del tema, pero todos se están peleando porque algunos creen que David Icke tiene la razón, pero que a lo mejor el que tiene la razón es Credo Mutwa, o el miedo, pero le faltó y además nos van a venir todo el tiempo escuchando acerca del miedo que escribieron ellos, pues nos vamos a dar cuenta que lo que estamos haciendo es alimentar esas mismas emociones, o sea, vamos a seguir en la misma cárcel. Exacto. Y ahí se conecta con lo que decía Master Iván. Entonces, ¿quién se está metiendo a esta cárcel? Pues tú, ¿no te has dado cuenta que estas emociones negativas, si te dan miedo, más bien estas emociones, y si tú generas miedo, pues estás alimentándolas? Me sumo a todo lo que se ha dicho. Y como soluciones ahorita que Ivanovich planteabas, Master Ivanovich, desde la parte del miedo, y Lenny también, qué importante es saber esta técnica para jugar este juego como de video, que es la vida y la existencia. Son las 3 Fs. Cuando tienes feo, miedo. Fuerte y Feo, fuerte y fabuloso, ¿no? Entonces está en inglés, está medio en gabacho, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen que cuando tienes miedo tienes 3 reacciones y puedes de esa manera saber que estás sintiendo miedo. Una en la que te congelas. Vamos a imaginar que estás cruzando una carretera, ¡pum! Y de repente te lamparea un foco, entonces freeze, te congelas. Freeze, ¿no? Y de Valle de Bravo. Y luego, la otra es cuando
te da tanto miedo y sientes que hay una autoridad que te viene persiguiendo, un poco lo que platicamos de los dogmas y todo esto, y entonces sales flying, volando, ¿no? Así, no, qué miedo. Y la otra es fight. Siempre que estemos peleando, huyendo o paralizados en temas polarizados, seguramente somos parte del juego de estas entidades. Y la otra es el Dharma. El Dharma es una forma muy bonita. Para mí, una de las formas del Dharma que me gustan mucho es que veas al otro como tú mismo, de la forma divina, un espejeo. Y para eso sirve la astrología. Si nosotros dejamos de pensar en el yo y el mundo me está atacando, sino yo soy parte de ese mundo que me está reflejando, entonces la astrología me enseña los ejes que siempre se manejan en ejes, para poder solucionarlo todo. Todo, dije. A ver, absolutamente todo. La voz del rostro misterioso nos quiere comentar algo. Primero Richard. Sí, es cierto. Ahí, por ejemplo, ya hablando específicamente de formas de cómo trabajar con las emociones, significa que no es que tenga uno que dejar de sentir, no es que tenga uno que desconectarse de sus sentimientos. Es normal, es humano y es parte también del proceso. El sentir significa que aprendamos a observarlas, que aprendamos a darnos cuenta de lo que estamos sintiendo, de tener un pequeño momento previo antes de caer en una emoción de baja frecuencia. También ahí, por ejemplo, lo que decía don Juan, expresaba que gran parte de la razón por la que el ser humano se conecta con esas emociones de baja es porque está pensando en el pasado, en lo que ya pasó y lamentándose por eso, o porque está teniendo miedo ante lo que todavía no ha ocurrido, proyectando su atención y su mente hacia el futuro. Entonces, que tanto más nos conectamos con el momento presente, con lo que está existiendo en este entorno, en el momento presente, en donde está el balance, el equilibrio, que nosotros podemos conectar con eso y aprender el arte del acecho, que es como lo manejaba. El arte del acecho es simplemente aprender a observar lo que estás sintiendo, hacerte consciente de eso y tomar la elección en su caso. Si te estás, por ejemplo, empezando a deprimir o si te estás poniendo muy enojado con una situación, aprender el arte del refrenamiento, en principio, no actuar impulsivamente y sobre todo mantenerte en calma, ¿no? Coincido, Master. Bueno, yo no sé qué sería mejor, si mantener todo esto al nivel energético o reconocer que también se plasma en el tema material. Y aquí es donde ya vamos a entrar a un tema también bastante escabroso, que sería el deep state o el estado profundo, porque inclusive de todos esos autores que hemos platicado, hay teorías donde se está dando una guerra psicotrónica. E inclusive Jacobo Greenberg, de acuerdo a estas teorías conspiranoicas, cada quien decidirá, habría podido ser secuestrado para que formara parte o tuviera que ayudar forzosamente a fuerza o voluntariamente a fuerzas más bien a alguno de los bandos a pelear esta guerra psicotrónica. Y pues ahí también hay ya armas físicas que manipulan nuestra realidad, sobre todo a través de la narrativa, el control de la mente a través de la narrativa. Chihuahuas, pues sí, totalmente de acuerdo. Ahora, esto que comentábamos hace rato y que también hablaba precisamente Castaneda, como decía aquí mi Master Richard, y que se conecta con muchos otros conocimientos antiguos. Si mal no recuerdo, don Juan le dice a Castaneda que en realidad lo que los voladores hicieron es que nos dieron su mente, ¿te acuerdas? Exactamente. Nos prestaron su mente. Entonces el ser humano, precisamente cuando piensa en términos de defensa, guerra, miedo, es la mente reptiliana, sería, o bueno, la mente de los voladores. Entonces, efectivamente, como también dijo ahorita el Master Abe, pues sí podría existir o existe estas tecnologías que vamos a llamar de control mental físicamente hablando. Para ello, pues podemos hablar de el doctor Fred Bell, por ejemplo, que hablaba de este tipo de cosas o tecnologías, y el punto sigue siendo el mismo, independientemente de si es física o es psíquica o telepática la energía o el control que se ejerce. Puedes entender de nuevo que el poder está, como bien dijimos, en la elección, en que tú tienes el poder de elegir
qué hacer con eso. También es muy importante que comprendamos que una manera de protegernos ante esto es precisamente el conectar con el observador, aprender a desidentificarnos con las emociones, desidentificarnos con el cuerpo, hablando como el observador, pero permitirnos precisamente sentir, y es ahí donde está, digamos que la maestría, porque es permitirme sentir y al mismo tiempo observarme a mí mismo. ¿Por qué pasa esto? Porque, como decía el oráculo de Delfos en Grecia, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a sus energías. Si tú te conoces a ti mismo, vas a poder distinguir cuando un pensamiento en verdad viene de tu conciencia y de tu mente a cuando es un pensamiento prestado o inoculado con tecnología. Ah, caray. Andamos muy elevados. Sí, ahora sí ya. Yo siempre, ¿no? Sí, sí. Sí, me gustó mucho eso que dijo de la inoculación, porque Tool, exactamente, Fear Inoculum, todo se conecta. Y es fijarte en eso, ¿no? O sea, al final al final de cuentas, pues tú eres el responsable de que te inoculas, ¿no? O sea, ese es el miedo está ahí, ¿no? Y si lo viéramos con los 4 acuerdos, incluso si queremos conectar, ¿no? Es como una energía o como si fuera una bacteria que se va pasando de persona a persona, pero ¿quién es el responsable de que se pase? Pues uno. Si uno no permite que esa bacteria se pase, no va a pasar. Pero curiosamente estamos acostumbrados a transmitirla, entonces por eso muchas veces el enojo, lo que quieres es buscar a alguien a quien dárselo el enojo, porque no quieres que tú trabajarlo y no te das cuenta que tú tienes todo el poder de controlar y de trabajar todas esas energías. ¿Cómo? Pues buscando energías más positivas. No quiere decir que las energías negativas no vayan a llegar, pues somos seres humanos a final de cuentas, ¿no? Sino más bien existen herramientas que te pueden ayudar a trabajar esas energías. A final de cuentas ahí van a estar. Eso es muy importante. No quiere decir que a partir de ahora que ya sabes esto, ya va a llegar pura energía bonita, y si llega una energía negativa, lo único que vas a decir es no es mía, que se vaya para allá. Sino más bien que tienes que observar, te está dando una idea de que algo está sucediendo en ti, y que puedes agarrar en ese momento y decir, ¿sabes qué? A lo mejor necesito meditar, a lo mejor necesito caminar, a lo mejor necesito ver la naturaleza, ¿no? O a lo mejor necesito escuchar una canción de Master Richard, o de Tool, o de Mochi Iván, o de Chicoche. Tú decides, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor te está indicando algo, ¿no? Hay alguna emoción ahí que necesitas trabajar, y hay herramientas, por supuesto, que te pueden ayudar a trabajar todo esto. Así es. Me sumo y voy a agarrar rapidísimo, Richard, lo que estabas diciendo de esta parte de permitirnos sentir las emociones y no reprimirlas. Y dices, Ivanovich, es que hay que autoobservarnos, ¿no? Esa observación autoelusiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La meditación es, como tú decías también, la parte padrísima en la que se genera una instancia nueva, que es el testigo de la mente. Entonces, hay un momento en que te permites experimentarlo, por ejemplo, el enojo, como decías tú, pero no reaccionarte con el enojo, sino observar que tiene cierto grado de experiencia. Pero el otro es cuando ya te vuelves, pareces el enojo mismo, ¿no? Y la meditación es una de las herramientas que yo creo que coincidimos, es muy buena. La otra es el arte, el gozo de la creatividad. Puedes estar segura y seguro que no estás en esas polarizaciones, porque para poder crear es este flujo de la divinidad dentro de nosotros. Y a veces tenemos mucho miedo de la tecnología, y podemos hablar de Neurolink, y podemos hablar de la realidad virtual y de los óculos y de tantas cosas que van a estar como medio invadiendo nuestra vida, pero no hay que tenerles miedo. Simplemente hay que tomarlos con el observador y ver qué beneficio nos puede traer a nuestras vidas, porque puede traer muchos. O qué cosas negativas traen. O qué cosas negativas, pero sobre todo, lo que tú decías, no crear tu propia prisión. Cuando sientas que de alguna manera te estás desconectando, ahí no es. Dice Lenin, ¿sabes qué? Vámonos al campo y a sentir la naturaleza. ¿Sabes qué? Agua fría. ¿Sabes qué? Comes mejor, X o Y. Pero las polarizaciones es entrarle a ser el alfil o el peón del juego de ajedrez de instancias que no somos nosotros. Correcto, estoy muy de acuerdo ahí, Puncini. Sí. Y acuérdense también que todo cambio de conciencia se hace conscientemente. No va a ser así al azar, ni tampoco va a ser simplemente porque sí. Y para eso podemos utilizar nuestra capacidad de entendimiento. El entendimiento es algo que surge cuando empezamos a hacer esa autoindagación y empezamos a observar lo que sentimos, ya sin un juicio, sin ese juez duro y sumamente crítico que muchas veces interviene en nuestros procesos mentales y que de hecho forma parte de esos conflictos,
Cuando sabemos que esa parte de nuestra estructura mental está ahí y aprendemos a observarla, empezamos a hacer conscientemente el proceso. Muchas de las personas, por ejemplo, cuando empiezan a meditar, cuando hacen cualquiera de estas prácticas, como mencionaba Master Len, desisten porque no basta con 1 o 2 o 3 intentos de ponerse a meditar, sino que se vuelve una práctica. Es como adquirir la habilidad de cualquier disciplina en la que uno quiera enfocar su atención, como cuando aprendiste a andar en bicicleta, cuando aprendiste a tocar guitarra o el piano, o cualquier cosa que tú hayas integrado a tu vida y que se convirtiera ya en una práctica sostenida. Aprender a manejar. Aprender a manejar cualquier cosa implica compromiso, pero sobre todo hacerlo conscientemente, dándose cuenta de uno mismo, ¿no? Adelante. Hasta el ave dijo, ay, no, como que se... ¿Qué pasó? ¿Qué Pensé que... no voy a relajar el... Sí, se me hace que andaba relajando el Fujin. Estaba yo cuidándome de eso, creo que voy bien, he mantenido la línea al profetizo, gracias a Dios. No, miren, y muy importante también reflexionar sobre esto, porque en estas teorías en las que se habla de una guerra psicotrónica, hay una perspectiva en la que este bando que estaría impulsando esa guerra estaría generando una propaganda en la que dice: con esta nueva implementación y este control de la humanidad, los problemas se van a resolver. Si lo piensan de cierta manera, sí. Por ejemplo, la creatividad de la humanidad va a crecer enormemente, 3 veces más, claro, a través de la inteligencia artificial. O sea, nosotros ya no pensaríamos. Exacto. ¿Cierto? Eso también, está feo, sí. También dicen, los recursos naturales se cuidarían mejor, ya no habría contaminación del planeta, ya no habría daño a las otras especies, porque empezaríamos a vivir en realidades virtuales. Wow. O sea que cada vez más control y más control con el pretexto de libertad, ¿no? Está rudo eso. Exactamente, entonces mucho cuidado con la narrativa. Tenemos el poder de decidir, como les hemos hecho siempre la invitación en este programa, tenemos el poder de decidir en qué creemos y qué no. Chihuahua. No. Aplausos. Todavía está muy Era el profetizo, ¿no? El que habló. Sí, se le metió, pero no lo va a reconocer. Yo creo. Pero para cerrar, pues sí, me atrevería a decir entonces que lo más importante es que para poderte defender de estas cosas tienes que entender que el primer enemigo y digamos que la primera línea de ataque es tu propia mente y eres tú mismo. Entonces, ten cuidado a qué le cedes el poder, a qué le das tu atención y date cuenta que al menos eso sí me gustó mucho y me gusta mucho de David Icke cuando dice esta frase que es: el amor es lo único real, todo lo demás es solo una ilusión. Y con eso cierro, compañeros. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, yo complementando, me gustaría decirles que también es muy interesante entender que uno tiene el poder de la decisión y uno puede decidir qué reglas utilizar en algo, en cualquier cosa, o sea, incluso en la inteligencia artificial, incluso en las nuevas tecnologías que lleguen, tú puedes poner las reglas, ¿no? Y una regla muy sencilla es, si existe algo que no puedo modificar, pues entonces no le entro. O sea, yo puedo irme es como, no sé, muchas veces la gente se queja un poquito, por poner un ejemplo, ¿no? Del fútbol. Y dice, no, pero es que las reglas, no, es que el árbitro, no, es que como no sé tú, qué. Te pones bien loco, sí, ¿no? Yo con el América. Sí. Y entonces, sí, ¿no? Pues la realidad es que, ¿cuál es la solución para que no te metas a todo ese sentido y a todas esas emociones y esas reglas que existen dentro de ese juego? Pues deja de verlo. Exacto. Y ya, se acabó todo. Pero no entendemos a veces eso y a fuerza queremos estar dentro del juego sabiendo que nos genera emociones que no queremos. Pero nosotros tenemos el poder de la decisión. Y creo que esa es una clave muy importante dentro de todo esto que estamos platicando. Si existe inteligencia artificial, si va a traer beneficios, uno tiene el poder de utilizarlos o no. Pero entender que tenemos ese poder. Y yo me quedaría con eso. Chihuahua. Chihuahua. No, papalausos. San Luis Potosí. Papalausos. San Luis Potosí. Chihuahuas. A mí hay una frase que también, para terminar, que me gusta mucho, de David Icke, donde dice: si tú practicaras por 21 días, no me acuerdo si 21 días o un mes entero, Debe ser 21. ajá, en donde tú te dieras la oportunidad
de verte como una conciencia expandida, más allá de tu disfraz o tu pijama que tienes, dice que te cambiaría por completo la forma, si no, con el pantalla rosa, ¿no? Podrías cambiar la perspectiva con respecto a ti. Y yo pienso que, como también lo decía Ivanovich, el amor es la clave. A mí me gusta pensar que yo mucho tiempo tuve miedo a muchas cosas y voy perdiendo algunos miedos. Y pongo rápidamente un ejemplo. Yo estaba en una ceremonia y de repente, pues yo tenía experiencias muy padres siempre, y de repente me fui como al inframundo. Y entonces yo dije, me voy a morir, quién sabe qué. Y yo veía como Alicia en el País de las Maravillas que me iba descendiendo. Y de repente dije, pues ya, si me voy a morir, ¿no? Ya llevo la mitad del túnel para abajo, pues ya me morí, ¿no? Y en ese momento me reí, y cuando me reí empecé a subir. Entonces yo pienso que la alegría y la felicidad es algo que nunca nos van a poder quitar, no importa qué tecnología, no importa nada. Sino con la tecnología que tienes, no sonríes y no eres feliz, para mí es una adicción. Chihuahua. Híjole, no. Morelia, Michoacán. Morelia, Michoacán. Y Puebla también. Sí. Sí, claro, sí. Cada uno de nosotros puede tomar en cada momento de nuestra vida un camino distinto, una decisión, como decía Master Len. El cambiar de dirección no está mal, como tampoco cambiar de opinión. Muchas veces estamos tan fuertemente casados con lo que pensamos, con las opiniones, con nuestra ideología, que por eso a veces caemos un poco en eso de estarnos defendiendo de las opiniones que no coinciden con lo que nosotros estamos sosteniendo. Entonces es muy bueno también abrirse a conocer otras cosas, a escuchar, como también dice mucho los libros de Miguel Ruiz, ¿no? El aprender a escuchar todo sin tener que creer nada en específico, pero aprender a conocer otras cosas, otras ideologías, otros pensamientos, y eso con el fin de expandir nuestra percepción de la realidad. Esa percepción, al final de cuentas, se va a quedar en los conceptos, las creencias y las ideas que tú quieras sostener, como decía también Master Abe en algún momento de su intervención. Tú siempre vas a poder elegir esas ideas que tú quieres que sean parte de tu realidad. ¡Aplausos! Pues es que creo que ya valió la vez. Sí, yo no sé por qué. Sí. Ya tronó. Híjole, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Ya llegó su macuarrín favorito. Mamacita. ¿Qué pasó, profetizo? ¿Ahora qué quiere, maestro? Oigan, pues es que, a ver, yo estoy aquí al pendiente de ustedes para cuidarlos. Muchas gracias. Yo lo sentí que sí. Entonces yo sé. Pero, a ver, yo pensé que les iban a hablar sobre aquellito. Pues si hablamos de cómo protegerse. No. Pero ¿a qué se refiere, profetizo? ¿Qué tienes detrás de ti, Masterión? El cuarzo en el ombligo. Unos cuadros. No, un arbolito. El joyín. No escondas el secreto de las pirámides. Hay que contarles, no se hagan. O sea, que quiere que el siguiente programa hablemos de las pirámides. Yo diría, eso está bueno. Esa es una revelación, profetizo. Profetizo, es usted un maestro como siempre. Muchísimas gracias. Que por cierto, diga. No es que iba a decir, por cierto, curiosamente, el buen profetizo nos está uniendo al tema de la tecnología. ¿A poco sabían que las pirámides puede que haya sido plantas de energía de una civilización anterior? Eso es cierto. Alta ¿En tecnología. ¿En serio, profetizo? Ni yo lo sabía, Ese no lo creo. No está jugando. No sea tan humilde, maestro. No sea tan humilde. Está bien, ya se la saben conmigo. Ese cotorro. Bueno, pues algún mensaje final que quiera dar, profetizo. No, pero algo iba a decir Master Richard, que lo interrumpí. No. Justamente ibas a hablar sobre esa tecnología que pues ya sabemos que no está admitida por muchas personas de la historia ortodoxa, y por eso se va a poner cada vez más interesante. Eso. Va, yo aquí voy a estar checándolo. Y hablando de la tecnología, pues hay que cuidar nuestra antena, ¿no? Sí, la de mi casa, sí. La de 5, luego el vecino la agarra. El wifi. La del coche, la antena del coche. Cuídense el jullín. Bueno, cuídense. Profetizo, ¿quiere usted mientras cortar ahí para que los que se quedaron al final puedan ver su rostro mientras la está apagando? Ahí no es para que digan, mira, ya le vimos la cara. Puede explotar la cámara. No quiso.